¿Cómo quisiera que no dejaras de escuchar este mensaje? Porque te va a ayudar a ampliar más, a entender. Primera de Pedro 3:19 dice que el Señor fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritu? ¿Demonios? No. Se está refiriendo a una expresión que va acompañando al alma. Cuando la Biblia habla de espíritu, refiriéndose al espíritu del hombre, como es un término implícito, se sobreentiende que ese espíritu va acompañado de su alma. Allí no se está refiriendo a espíritus de demonios, a personas. El mismo texto explica que fue a aquellos que desobedecieron, que eran a personas. La palabra alma y espíritu son términos implícitos. Cuando la palabra de Dios se refiere al espíritu del ser humano, da por entendido que ese espíritu está acompañado de su alma. Viceversa, cuando se refiere al alma, se sobreentiende que va acompañado de su espíritu. Los dos son inseparables. Ahora, si usted considera que no es así, no es así. Nosotros estamos enseñando la palabra a las personas que son humildes en reconocer y entender que no lo saben todo, que el único que lo sabe todo es el Señor, que el mismo apóstol Pablo dijo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Estoy compartiendo cuando la palabra de Dios dice: fue y le predicó a los espíritus encarcelados. La misma palabra dice: los que en otro tiempo habían desobedecido en la época de Noé. No pueden ser demonios, porque los demonios no desobedecieron en la época de Noé. Los demonios desobedecieron allá en el cielo. Isaías 14, cuando dice que Satanás se rebeló, allí fue donde cometieron el pecado Satanás y sus acompañantes, que fueron lanzados a la tierra, según Apocalipsis capítulo 12. Desde el 7 usted empieza a leer para que encuentre una mayor explicación. Entonces, amado, la palabra nunca le dice a usted: y aconteció que al salírsele el alma y el espíritu. No dice así. Se refiere a uno de los dos. 35:18, el libro de Génesis, hablando de la muerte de Raquel, dice: aconteció que al salírsele el alma. Ay, el espíritu, por favor. Esa alma, si es del ser humano, no puede estar sin su espíritu. En el versículo 29 del mismo Génesis 35:29, la muerte de Isaac, dice: exhaló el espíritu. No dice que exhaló el alma, porque sobreentiende que ese espíritu está presidido por su alma, porque es que el alma sin el espíritu estaría muerta, desaparecería. Y los dos forman en sí el hombre interior que no muere jamás, según Mateo 10:28, no muere jamás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas. No dice que vio los espíritus. Pero esas almas, fíjense que ellas se acordaban cómo fueron muertas. ¿Y por qué se acordaban? Porque estaban presididas por su espíritu. Y dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién conoce las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? O sea, esas almas recordaban porque estaban acompañadas de su espíritu. Recuerde que el espíritu nunca se separa del alma. Ellos son tan amalgamados, son indivisibles, son inseparables. Por eso que cuando una persona se pierde toda. Cuando una persona se salva toda. El alma no es que sale por un lado y el espíritu hacia Dios, no. Cuando la palabra de Dios enseña lluvias de bendiciones, se nos acabó el tiempo. Recuerda que estamos para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor.
lluvias de bendiciones. Dime de qué parte, de qué país, de qué ciudad, de qué pueblo, de qué lugar nos estás escuchando.